Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy inmensamente feliz de tenerlos aquí hoy. Realmente espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y energía positiva. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito cordialmente a que explores el canal y si te gusta el contenido que hago, no dudes en suscribirte. Es la mejor manera de no perderte nada y de unirte a esta maravillosa comunidad. En este canal, subo vídeos sobre una amplia variedad de temas. Me gusta explorar diferentes áreas, desde belleza y estilo de vida, compartiendo mis trucos y consejos favoritos, hasta reflexiones personales, donde abro mi corazón y les comparto mis pensamientos y experiencias. Y bueno, también incluyo un poco de todo lo que se me ocurra, porque la vida es una aventura y me gusta compartirla con ustedes. Así que si te interesa, si te sientes identificado con algo de lo que hago, no dudes en unirte a esta comunidad. Te aseguro que no te arrepentirás. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de algo bastante personal, algo que me ha estado rondando la cabeza y el corazón durante un tiempo considerable. Es un tema delicado, pero siento la necesidad de compartirlo con ustedes, porque confío en esta comunidad y sé que me escucharán con comprensión y respeto. El título del vídeo, como ya habrán visto, es un poco impactante: Bomba de Metcalf me abandonó, ya no existe para mí. Sí, es fuerte, lo sé. Entiendo que puede sonar dramático, pero les aseguro que es la forma más honesta y directa de expresar lo que siento. Sé que muchos de ustedes me siguen desde hace tiempo y quizás conozcan a Demet, o al menos hayan oído hablar de él. Era una persona muy importante en mi vida, alguien que ocupaba un lugar especial en mi corazón. Y sí, digo era porque las cosas han cambiado drásticamente y lamentablemente, ya no es parte de mi presente. Antes de que saquen conclusiones precipitadas o se imaginen historias rocambolescas llenas de drama y escándalo, quiero aclarar algo fundamental: no voy a entrar en detalles escabrosos ni a ventilar trapos sucios. No es mi estilo, no es lo que quiero hacer con este vídeo. No pretendo dañar la imagen de nadie ni alimentar el morbo. Este vídeo no es para eso. No voy a contar cada detalle de nuestra relación, ni los motivos específicos de su partida. Eso es algo privado y personal, que pertenece a nuestra historia y que prefiero mantener en la intimidad. Lo que sí quiero compartir con ustedes es mi proceso, mi experiencia al lidiar con esta situación dolorosa, y cómo estoy intentando reconstruirme, pieza por pieza, día a día. Quiero hablar de la aceptación, del duelo, de la resiliencia, y de cómo transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecerme. Porque al final, la vida sigue, ¿verdad? Y aunque a veces parezca que el mundo se nos viene encima, que no podemos más, que no hay salida, tenemos que encontrar la manera de levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante. No es fácil, lo sé por experiencia propia. Hay días en los que la tristeza te invade y te consume, y sientes que no tienes fuerzas para nada. Pero tampoco es imposible. Con tiempo, paciencia y mucho amor propio, se puede salir adelante. Demet y yo compartimos momentos muy importantes, momentos que atesoraré por siempre en mi corazón. Él fue mi compañero, mi confidente, mi apoyo incondicional. Creí ingenuamente quizás que éramos inseparables, que nuestro amor era eterno. Quizás muchos de ustedes se hayan sentido así alguna vez. Esa sensación de que has encontrado a tu alma gemela, a la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. Es una sensación maravillosa, embriagadora, que te llena de alegría y esperanza. Pero la vida, como bien sabemos, es impredecible, caprichosa, y a veces nos juega malas pasadas. A veces las cosas cambian de un momento a otro. Las personas cambian, evolucionan, toman caminos diferentes. Y las relaciones, por más fuertes que parezcan, por más sólidas que se sientan, pueden llegar a su fin. Es una realidad dolorosa, pero es una realidad al fin y al cabo. Cuando Demet decidió irse, cuando me comunicó su decisión de terminar nuestra relación, sentí que el mundo se me caía encima. Literalmente. Fue como si un terremoto hubiera sacudido mi vida y hubiera dejado todo en ruinas. No entendía nada, estaba completamente desorientada. Me sentí confundida, dolida, abandonada, traicionada. Todas esas emociones negativas me invadieron, me ahogaron, me paralizaron. Era como si una parte de mí se hubiera ido con él, como si me hubieran arrancado un pedazo de mi alma. Y en cierto modo, lo fue. Porque cuando compartes tu vida con alguien, cuando te entregas por completo a una relación, esa persona se convierte en una parte integral de ti.
Deja una huella profunda, una marca imborrable. Y cuando esa persona se va, sientes un vacío enorme, un hueco que parece imposible de llenar. Pasé por diferentes etapas, como creo que le sucede a todo el mundo sufre una pérdida amorosa. Primero, la negación. No quería creer que esto estaba pasando, me negaba a aceptar la realidad. Pensaba que era una pesadilla, un mal sueño del que pronto me despertaría y todo volvería a la normalidad. Anhelaba volver al pasado, a esos momentos felices en los que todo era perfecto. Luego vino la ira, el enojo. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? Sentí mucho resentimiento, mucha rabia, mucho rencor. Quería culpar a alguien, necesitaba descargar mi frustración. Después, la negociación. Intenté razonar, buscar soluciones, encontrar una manera de que las cosas volvieran a ser como antes. Supliqué, rogué, prometí cambiar. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo. Y finalmente la depresión. Una tristeza profunda, un dolor inmenso, una sensación de vacío y desesperanza que me consumía por dentro. Sentía que no tenía fuerzas para seguir adelante, que mi vida había perdido todo su sentido. Fueron semanas muy duras, meses de oscuridad y sufrimiento. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama, no tenía energía para nada. Todo me parecía gris, sin color, sin vida. Perdí el apetito, dejé de dormir bien, me aislé de mis amigos y familiares. Me sentí completamente sola y perdida, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Pero como dije antes, la vida sigue y en algún momento tuve que tomar una decisión. Podía quedarme hundida en la tristeza y el dolor, lamentando lo que había perdido, aferrándome al pasado y negándome a seguir adelante. O podía intentar levantarme, reconstruirme, sanar mis heridas y empezar de nuevo. Elegí la segunda opción. No fue fácil, por supuesto, fue un camino largo y tortuoso, lleno de obstáculos y recaídas. Todavía hay días en los que me siento triste, en los que lo echo de menos, en los que me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero poco a poco he ido aprendiendo a vivir con esta nueva realidad, a aceptar que las cosas no siempre salen como queremos, y que a veces es necesario dejar ir para poder avanzar. He aprendido a aceptarlo, a perdonarlo y sobre todo, a perdonarme a mí misma por los errores que pude haber cometido. He empezado a enfocarme en mí, en mis propias necesidades y deseos. He retomado hobbies que había dejado de lado por la relación, he empezado a hacer ejercicio para cuidar mi cuerpo y mi mente, he pasado más tiempo con mis amigos y familiares, quienes han sido un gran apoyo en este proceso. Me he dado permiso para sentir, para llorar, para estar triste, para expresar mis emociones sin culpa ni vergüenza. Pero también me he dado permiso para reír, para disfrutar, para ser feliz, para vivir plenamente. He aprendido que el amor propio es fundamental, que es la base de cualquier relación sana y duradera. Que no puedo depender de otra persona para ser feliz, que mi felicidad tiene que venir de dentro, de mi propia aceptación y amor por mí misma. He aprendido a valorarme, a respetarme, a quererme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. También he aprendido que las experiencias dolorosas pueden ser una oportunidad para crecer, para evolucionar, para convertirnos en mejores personas. Para conocernos mejor, para descubrir nuestra fortaleza interior, para aprender a valorar lo que realmente importa en la vida. La partida de Demet me dolió profundamente, me dejó una cicatriz en el corazón. Pero también me enseñó mucho. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo superar cualquier obstáculo que se me presente. Que soy capaz de amar y ser amada, y que merezco una relación sana y feliz. Y que aunque la vida a veces nos golpee con fuerza, siempre hay una luz al final del túnel, una esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Por eso digo que Demet ya no existe para mí. No porque lo haya borrado de mi memoria, no porque lo odie o le guarde rencor. Sino porque he aprendido a vivir sin él, a ser feliz por mí misma, sin depender de su presencia. He transformado el dolor en aprendizaje y crecimiento, he convertido una experiencia negativa en una oportunidad para reinventarme. Y eso para mí es una victoria, un logro que me llena de orgullo. No sé qué me depara el futuro, no sé si volveré a encontrar el amor, no sé si alguna vez podré olvidar por completo a Demet. Pero sí sé que estoy abierta a nuevas posibilidades, que estoy dispuesta a darle una oportunidad al amor. Sé que merezco ser feliz, que merezco una relación basada en el respeto,
la confianza y el amor verdadero. Y sé que tengo la fuerza y la capacidad para crear la vida que deseo, una vida llena de alegría, paz y armonía. Así que si estás pasando por una situación similar, si has sufrido una pérdida amorosa, si te sientes solo y perdido, quiero decirte que no estás solo, que no eres el único que ha pasado por esto. Que hay esperanza, que puedes superar esto, que eres más fuerte de lo que crees. No te quedes callado, no te aísles. Busca ayuda, habla con tus amigos, con tu familia, con un terapeuta. No tengas miedo de pedir ayuda, no tienes que pasar por esto solo. Permítete sentir, no reprimas tus emociones. Llora si tienes que llorar, enójate si tienes que enojarte, grita si tienes que gritar. Pero no te quedes estancado en el dolor, no te aferres al sufrimiento. Cuídate, quiérete, consiéntete. Aliméntate bien, haz ejercicio, descansa, date un baño relajante, lee un buen libro, escucha música que te alegre el alma. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Enfócate en lo positivo, busca las cosas que te hacen feliz. Rodéate de personas que te quieren y te apoyan, que te hacen sentir bien contigo mismo. Y sobre todo, cree en ti mismo, confía en tu intuición, valora tus cualidades. Cree en tu capacidad para superar esto, cree en tu fuerza interior, cree en tu potencial. Porque tú eres el dueño de tu destino, tú tienes el poder de transformar tu vida, tú eres el arquitecto de tu felicidad. Y recuerda, después de la tormenta siempre sale el sol, después de la noche siempre llega el amanecer. En resumen, he compartido mi experiencia personal al lidiar con la partida de alguien importante en mi vida. He hablado sobre el proceso de duelo, la aceptación, la resiliencia y la importancia del amor propio. He enfatizado que las experiencias dolorosas pueden ser una oportunidad para crecer y transformarnos. Y he ofrecido algunos consejos para aquellos que están pasando por una situación similar. Espero que este vídeo les haya resultado útil y reconfortante, que mis palabras les hayan dado un poco de esperanza y les hayan ayudado a sentirse menos solos. Si te has sentido identificado con lo que he compartido, o si simplemente te ha gustado el vídeo, te invito a que me dejes un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y experiencias, me ayuda a conectar con ustedes y a sentirme más cerca. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu propia historia, no dudes en hacerlo, este es un espacio seguro y respetuoso donde todos podemos expresarnos libremente. Muchas gracias por ver este vídeo, significa mucho para mí que me dediques tu tiempo y me permitas compartir mi vida contigo. Y ahora, antes de despedirme, te quiero pedir un favor. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale un me gusta. Ayuda mucho a que el vídeo llegue a más personas y a que mi canal siga creciendo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto comparte este vídeo con tus amigos y familiares, nunca sabes a quién le puede ayudar. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo, por su cariño y por su comprensión. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.